Bueno, chicos, estamos revisando la tarea. Cualquier duda me la pueden hacer en este momento. Aquí el compañero preguntó por el ejercicio 3 sobre obtener una expresión eh, en cuanto a valor numérico para calcular la potencia media. Eh, Cuando los ejercicios sean así de bélicos, digamos, no se les va a descontar así estratosféricamente eh, por no adjuntar el valor de la potencia, pero tienen que concluir, por ejemplo, que la señal sea de potencia o sea de energía. Eso igual es importante. En cuanto a la revisión de la tarea, se va a hacer énfasis en que los desarrollos estén bien fundamentados. ¿Okay? O sea, tampoco tienen que escribir la Biblia en la tarea, pero ir escribiendo al ladito así, aquí se hizo tanto por esto, estas señales de energía por esto, estas señales de potencia por esto, y cuando vayan, por ejemplo, calculando transformadas o haciendo demostraciones, por ejemplo, digamos que ya demostraron la primera del ítem 3, por ejemplo, y más adelante les vuelve a aparecer esa propiedad y la quieren usar, pueden citarla, pueden citar, habiendo demostrado esto en el ítem 3.1, por ejemplo. Esta es la transformada y la voy a ocupar, ¿ok? En el fondo para, ojalá, disminuir toda la cantidad de integrales que vayan a hacer en el desarrollo, porque tampoco es para que se parta en la cabeza integrando cosas tan bélicas, ¿ok? Eh, no sé si hay otra duda de la tarea. ¿La han podido avanzar un poco? ¿O están muy colapsados? Yo podía avanzar la 3. La tarea. Este ítem 3, ¿cierto? Sí, ese. Ah, Me falta la del tren de impulsos ya. y creo que esa solamente me falta. Ah, bueno, bueno. Les Sí, recomiendo y la 4 del ítem 3, esa también. La del tren de impulso y la 4 del ítem 3. a La la de la 4 del ítem 3. demostración. Esta, yo creo que sí, esta es como el tope de dificultad que tiene esta tarea. Creo que era esa. Sí, esa era. Esta es como la más, digamos, abstracta, pero si se entiende lo que está pidiendo el enunciado, eh, no les debiera ser tan largo el desarrollo. Pero bueno que vayan avanzando. En cuanto al ítem de simulaciones en MATLAB, les recomiendo igual ponerle atención porque igual tiene peso dentro de la evaluación. ¿Ok? Eh, Recordar que ojalá los códigos que vayan a usar estén comentados. O sea, cuando ustedes crean que no es redundante, ¿ok? Que en una línea usted explique lo que está haciendo, ojalá lo haga, así la revisión es más agradable al ojo. ¿Ok? Y en cuanto a si es que tienen que adjuntar figuras, ojalá sea en un formato que no se pixele al hacerle zoom. Creo que este formato se pixela así. Ojalá no pase esto. ¿Ok? Les recomiendo. En lo personal, yo ocupo el formato porque MATLAB te permite guardar figuras en distintos formatos. Yo uso el punto EPS. ¿Ok? Ese formato te permite dejarlo, por así decirlo, en resolución infinita. No sé si es como un mapa de vectores o algo así extraño, ¿no? Ojalá busquen un formato que les acomode y que no se pixele. Vectorizado, claro, justamente. Usar eso y les recomiendo usar ese tipo de gráfico de ahora en adelante y no más puntos JPG o cosas así. Tampoco se les va a descontar si igualmente pusieron JPG, pero es una sugerencia, ¿ok? Porque si la señal varía demasiado y hay que hacerle zoom, y yo qué sé, ustedes pusieron, ¿cómo se llama esto? Como estos cartelitos que aparecen, ¿cómo se llama? Cursores encima de la señal y tienen algo escrito, entonces uno le puede hacer zoom y se va a leer, ¿ok? Les recomiendo eso. Y eso, no sé si hay alguna otra duda de la tarea. ¿Les ha servido
las dos primeras ayudantías para los que hayan avanzado en la parte de simulación. O encuentre que quedó cojo. Igual me gustaría saber qué opinan ustedes de lo que se ha visto A mí me sirvió para la parte 6, pero igual estoy un poco confundido en la simulación. en la simulación. Los resultados que obtienes. No, en la segunda parte me piden como acortar no sé si me piden que acorte el periodo solo de la muestra, solo como de la copia, o en la parte 2 dice generar una tabla de Fourier de la señal, y me dicen que Claro, tiene que ser de 5 milisegundos, pero no sé si tienen que claro. ser los 5 milisegundos de la señal completa y también de mi muestra, o solo mi muestra tiene que ser de 5 milisegundos. Y si tengo que sacar los coeficientes con respecto a los 5 milisegundos, o los coeficientes con respecto a la muestra completa y luego graficar como la que yo sinteticé con la de arriba, porque como que me pueden tirar problemas al graficarlas al mismo tiempo. Claro, Así que por ahí no estoy tener extensión igual, sí, ¿cierto? es eso, por no tener la misma extensión. De hecho, intenté graficar con todo el tiempo, con los 6 segundos creo, porque los primeros dos no, 6 o 5 segundos, y igual mi computador se toma caleta de tiempo y no puedo como aproximar la señal completa. Claro. ¿Pero estáis usando variables simbólicas en alguna parte o a No, puro iteración? solo iteración. Mm, No sé, a lo mejor te puedo mandar el código, a lo mejor estoy diciendo algo mal. ya, pues, sí, por eso, cualquier duda, consulta, ahí lo vemos. Me mandan al correo y ahí le respondo. Vale, Eh, gracias. y si se repite mucho la duda, les puedo armar una cápsula explicando así para todos, así para aclarar el punto. Pero si les piden acortar señales, les recomiendo dejar todas las señales con la misma cantidad, digamos, al mismo tiempo. Eh, Entonces no uso la señal completa, ¿cierto? En la B, para que poder graficar ambas, en las dos trabajo con los 5 milisegundos. claro, sí. Sí, es que eso como que no se entiende muy bien. Sí, sí, Vale, gracias. no. Recomiendo en estas cosas no amargarse la existencia. Si quieren recortar todos los audios a 5 milisegundos para que quepan, tengan el mismo largo, está bien. Si no se va, eso no tiene nada de descuento, está súper bien. Ahí vean cómo lo van solucionando y cualquier duda me lo hacen llegar y ahí les respondo en el correo. ¿Alguna otra duda de la tarea? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? A ver, no te escucho. A ver, ¿ahora? ¿Qué pasó? Ah, ya. Van ahí, van a mandar la consulta. Chuta. La parte de la transformada inversa. Ok. Sí. Va con potencia igual. Sí, sí, va con potencia igual. Para todo el ítem o sea, para todo el ítem 2, calcular la potencia y energía. En el fondo, recordar que la energía era para señales finitas, entonces ahí la podemos calcular a partir de la señal en el tiempo. Y la potencia, si es que era posible, usar Parseval con la transformada y los coeficientes de la serie Fourier. Y ahí ver uno de los dos métodos, si sale más fácil calcularlo desde el espectro en frecuencia o desde la señal temporal. Y ahí uno de esos dos caminos va a ser el sencillo. Pero claro, ahí para todo el ítem, también para la transformada inversa, buscar la potencia y energía, y o energía, y energía también, pero
definir si la señal de potencia o energía. ¿Sí? Ya. Ahí me preguntan, la parte 3 no quedó muy claro cómo podemos hacer para definir la función en la parte 3. Parte 3 de... Ah, asumo del... ¿A dónde se refieren? Acá, del ítem 4. Gus. Ítem 4. Sí. Ahí. No me quedó muy claro cómo podemos hacer para definir la función porque hasta ahora solo trabajé con simbólicos y el FFT no me los pesca. Ah, ya. En este caso, esto es importante que la otra vez no lo dejé grabado, pero para los que tengan problemas con señales periódicas y variables simbólicas, para después pasarlo por el FFT. No sé si Gus estuvo en la ayudantía pasada, pero no lo alcancé a grabar. Hubo un script que al comienzo yo no mostré, no por tiempo. El script 7, que está en la ayudantía 1, te permite definir señales periódicas por medio de concatenar arreglos. O sea, no se hace uso de variables simbólicas. O sea, literalmente vaya a prescindir de variables simbólicas y literalmente con eso se te va a arreglar el problema. ¿Ok? Y te va a pescar el FFT. No sé si Gus estuvo ahí. ¿O eso te sirve? ¿O no lo has visto? Nacho, yo lo he No. estado haciendo así, pero después ¿Eh? tengo un drama porque se me confunden los tiempos. ¿No? Ahí Sí. como dentro de ese foro hago un array de tiempo, ¿Ya? ya, pero yo al inicio tengo otro tiempo T, entonces después cuando quiero graficar o algo, como que ahí tengo problemas con los arrays de repente. ¿Pero qué te pasa? ¿Cuál es el problema? Me dicen que son como de distinto tamaño. Cuando llego a la otra parte, o sea, genero la función periódica y tranqui, pero ¿Ya? cuando quiero hacer el FFT de esa función, yo debería usar el tiempo que generé aquí en la función periódica, ese como array. Eh, Ahí creo que tenéis que hacer calzar como el DT acá de este código con también Claro, el intervalo de muestra del otro código que va a ocupar para el FFT. Y ahí como que claro. me quedaría la misma cantidad Claro, de... te quedan del mismo Ah, tamaño, entonces los puedo ocupar. vale, vale. Claro, ahí está el tema. Tener cuidado con el DT, cuántos pasos hay desde cero al periodo. Y eso, muchas gracias a Matías. Matías creo que fue, por la aclaración. Y eso, pues aquí le puede servir esta concatenación de arreglo. Es bastante sencillito, es literalmente copiar y pegar. Y claro, tener cuidado con el DT en este caso. Cada cuántos aumentos de tipo voy avanzando. ¿Ok? ¿Hay alguna otra duda para ya comenzar con la identidad? ¿No? Bueno, bueno chicos, entonces vamos a comenzar. Esta identidad ya la pueden encontrar en el repositorio que está en el aula. Voy a subir la versión con desarrollo cuando termine la identidad. Puse el problema. El problema 4.1, bueno, son sacar 4 transformadas, que esto es lo que me quiero enfocar hoy. No me interesa tanto hacer esto, porque no sé si va a alcanzar tampoco. Pero eso, pues, esto, si no alcanzo, que es lo más probable, le voy a armar una cápsula. ¿Ok? De nuevo, la ayudantía pasada también fue con cápsulas, también la pueden ver en aula, que fueron todos los ejercicios que no se alcanzaron a hacer, que fueron todos la ayudantía pasada por estar explicando materia. Pero eso encuentro que igual es bueno explicar acá ciertas cosas que me consulten también. Y después ya los ejercicios, les subo videos. Chuta, ¿qué hice? Ya, ahora sí. Y después los ejercicios que no se alcanzan a hacer, les subo videos como cápsula y cualquier duda me la hacen llegar por correo o me la preguntan aquí en la siguiente ayudantía. ¿Ok? No hay problema. De nuevo, estos ejercicios son como un popurrí de los certámenes. El problema 4.2 este lo encuentro súper
digamos, desafiante, pero si lo entienden bien, ya van a estar estudiando full, así, para el certamen. Este tipo de ejercicios son como lo más peludo que se podrían encontrar para un certamen 1, ¿ok? Pero ya se puede comenzar a estudiar las herramientas para atacarlo, ¿ok? Nos vamos a enfocar entonces en los problemas 4.1, todas esas transformadas. Les voy a mostrar ciertas técnicas que les puede servir en la tarea para cortar ciertos desarrollos. Vamos a hablar de la convolución y de calcular transformadas de polinomio, ¿ok? Detrás de esto hay todo un tema de cálculo computacional. Ahí lo vamos a mencionar, ¿ok? Bueno, en esta ayudantía vamos a continuar con lo anterior, valga la redundancia. La ayudantía 3 alcanzamos a ver lo que eran los coeficientes, la relación entre los coeficientes y la transformada de Fourier. La transformada de Fourier me definía la envolvente, como estamos viendo desde la primera ayudantía, me define la envolvente de los coeficientes. ¿Okay? Voy a ir sacando datos cada n frecuencias, ¿okay? De muestreo, no de muestreo, sino de frecuencia fundamental, y obtengo la magnitud de mis coeficientes. ¿Okay? Era súper importante esa relación, ya que basta con sacar la transformada para obtener los coeficientes. Vimos también que la transformada de Fourier la puedo trabajar con frecuencia en Hertz o en radianes por segundo. ¿Okay? Y si la trabajaba en radianes por segundo, el resultado, cuando aplico transformada inversa, había que dividirlo por un 2pi adicional. Eso también es demostrable. No he revisado bien, pero creo que en la tarea igual eso puede influir en cierto ejercicio. ¿Okay? Vimos que la transformada de Fourier cumplía con linealidad, ¿okay? Es decir, superposición y homogeneidad. ¿Okay? En el fondo, multiplicar por escalares. Era una propiedad súper potente, ya que, bueno, es casi como... Bueno, la transformada de Fourier es una integral. Es una integral y la integral cumple con linealidad. ¿Okay? Hay homogeneidad y superposición. Vimos también que, bueno, la transformada de Fourier me devuelve una función compleja, ¿okay? Que, bueno, yo puedo obtener directamente su conjugado reemplazando el valor de la frecuencia por un valor negativo. ¿Okay? Yo tengo el conjugado de dicha transformada. Ello era súper importante, ya que nos decía que, o más bien, me confundí con el... ¿cómo se llama? A ver. Nos decía que, ya que, bueno, la transformada de Fourier es una función compleja, ¿ok? Y si yo grafico el espectro, esta cuestión está muy ancha. Si yo grafico el espectro de una función cualquiera, digamos, una lomita aquí, y después grafico la fase, digamos que esa es la magnitud de mi espectro, la fase, digamos que aquí es negativa, como estoy trabajando con números complejos, si provengo de una función g de t real, bueno, el espectro de magnitud, que es el que está en azul, el espectro de magnitud es una función par, es decir, cumple con una reflexión respecto al eje vertical. Y el diagrama de fase cumple con una reflexión puntual, es decir, una función impar. Es decir, yo proyecto respecto al origen todo esto y tiene que ser igual. Si es que provengo de una función real, ¿ok? Si mi función es compleja, puede que el diagrama de fase, perdón, el espectro, o la fase del espectro, ¿ok? No sea una función impar y sea una función par, ¿sí? O no cumpla con dicha definición. ¿Okay? Esto ocurre para g de t real. ¿Okay? Garantizado. ¿Okay? Siempre debemos cumplir con eso. Si uno quiere dibujar entonces el espectro de frecuencia, la magnitud del espectro y la fase del espectro, si provengo de una función real, va a cumplir con ser una función par para la magnitud y una función impar para la fase. ¿Okay? Cuando ya tengo una función g de t compleja, ahí hay que tener más cuidado. ¿Okay? Entonces, hemos venido definiendo las funciones útiles
la función rect, que es un pulso rectangular, la función triángulo. Aquí me di cuenta que tengo una pifia, esto está dividido por tau, ¿ok? Y para tenerlo en cuenta. Y la función sinc, que son funciones que nos van a venir a definir casi todas las transformadas que se ven en el curso, o las más repetidas, ¿ok? Vimos el concepto del ancho de banda. El ancho de banda en el fondo me define dónde se concentra la mayor cantidad de energía de mi espectro de frecuencia. Esto se puede comprobar, digamos, matemáticamente. Digamos, la ayudantía próxima les voy a mostrar como la herramienta para calcular y darse una holgura, ¿ok? Porque esto es bastante dependiente de la tolerancia que uno tenga al definir el ancho de banda, ¿ok? Bueno, esto de acá es la función rect en el dominio del tiempo, ¿ok? Que va de menos 0,5 a 0,5 con amplitud unitaria, y su transformada, perdón, ahora como está dividido por tau, tiene que estar ahí el tau. Sería tau medios y menos tau medios, ¿ok? Luego, su transformada era la famosa función sinc, que es una cuestión así, que proviene, bueno, del seno dividido por el x, o más bien multiplicado por una envolvente, de ese estilo. Bueno, en este caso, esta sinc tiene amplitud tau, y se hace 0 cada 1 partido en tau. Que aparezca multiplicando el tau a la frecuencia significa que es una compresión en frecuencia. Es decir, todo se divide por tau. Perdón, es uno, ¿no? O 2 partidos en tau. Ok, entonces esa era la sinc. Y definimos entonces el ancho de banda como esto. Medido desde frecuencia 0, recordar que esto está en frecuencia, hasta el fin de la primera lomita. ¿Okay? Este iba a ser el ancho de banda de la señal original. En este caso, 1 partido en tau. ¿Por qué no pesco las demás lomitas? Porque bueno, si grafico bien la sinc, esto es mucho más grande que las demás guatitas. Y porque hablamos de área bajo la curva, directamente vamos a ver que yo puedo calcular la energía de la señal como, bueno, esto no lo vamos a ver esta ayudantía, pero en el fondo, en el tiempo, cuando nosotros queríamos calcular la energía, por ejemplo, la energía de G era la integral de menos infinito a infinito de la señal al cuadrado de t. ¿Okay? Vamos a ver que existe una relación similar, pero en el espectro en frecuencia, que viene a dar cuenta de una dualidad de esta propiedad, pero en la frecuencia. En vez de ser la función del tiempo al cuadrado, va a ser la transformada de G al cuadrado. ¿Okay? Es decir, literalmente el área bajo la curva es energía de la señal. Y eso es lo que nos va a servir para definir el ancho de banda. En este caso, aproximadamente para una sinc, la primera lomita, digamos, bueno, la primera loma, la loma central, centra aproximadamente, si es un buen criterio. ¿Ok? Yo podría sumar el resto e ir aumentando el porcentaje de energía, pero ahí uno se pone un criterio. ¿Okay? Para este curso basta que usted diga, bueno, aquí voy a considerar, este es mi ancho de banda, aquí se concentra la mayor cantidad de energía, pero no es necesario que ande calculando la integral o cosas de ese tipo. ¿Okay? No se compliquen la vida. Bueno, ese es el ancho de banda. En este caso, el ancho de banda siempre se mide, basta medirlo para las frecuencias positivas, ya que vamos a tener un espejo hacia las frecuencias negativas para las señales que no importan. La dualidad tiempo-frecuencia era, en el fondo, El ancho de banda, dígame. la sinc es entonces de energía en la potencia. Buena pregunta. La sinc, viéndola como señal temporal, en estricto rigor, una señal de potencia, no, pues de energía. De ¿Sí? energía porque su área tiende a un valor finito. Ah, ya. Claro, porque como tiene la envolvente,
Es como si yo integrara una exponencial decreciente. Claro. Vale. De nada. Claro, eso viendo la sin como una señal temporal. En este caso estamos con una sin en el dominio de la frecuencia, que también nos va a permitir calcular energía para la recta. ¿Ok? Bueno, la dualidad tiempo-frecuencia me dice en palabras simples, cualquier cosa que usted haga en el tiempo ocurre su dual en la frecuencia. ¿Ok? Y es más, esto es la propiedad, bueno, la propiedad de dualidad es la que nos permite reciclar las transformadas que ya hayamos sacado. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, nos dicen que si uno tiene la transformada de la función g de t, luego si quieres transformar esa misma función, pero en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, basta con reemplazar la función original en el tiempo, pero con menos f. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tuviéramos, bueno, le puedo dar, si tuviéramos el mismo ejemplo de arriba, sabemos que la transformada de la recta de partida en tau, ok, es tau sin de f tau, ok. Ahora, si me pregunto cómo sucede al revés, okay, ¿cuál es la transformada sin de t? Ok, lo que yo sé, así al ojo, es que, perdón, eso no es, ahí me falta sync, ¿okay? Es que, bueno, para la rect, su transformada era una sync. Intuitivamente, la transformada de la sync va a ser una rect. ¿Ok? Con algo adentro, y multiplicada por algo. ¿Ok? A priori sé que, bueno, como la transformada cumple con linealidad, yo podría multiplicar, entre comillas, en ambos lados de esta transformada por 1 partido en tau. ¿Ok? Esto sería 1, esto me daría 1 partido en tau. ¿Ok? Para dejar la sync solita. Entonces me daría 1 partido en tau. Y aquí ocurre otra cosa. Ya no me estoy preguntando por la sync del argumento por tau, en este caso de f por tau. Me estoy preguntando por la sync del argumento solito. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el fondo, para deshacerme de este tau, tengo que multiplicar adentro por 1 partido en tau. ¿Ok? Y si hago eso, tengo que ir a la otra propiedad del escalamiento temporal, que dice, si yo multiplico el argumento de una función en el tiempo, ese mismo escalar que está multiplicando me aparece ponderando la señal en la frecuencia, pero a la inversa. Es decir, si yo comprimo la señal en el tiempo, en frecuencia el espectro se expande y además se pondera por 1 partido en A. Es decir, si por ejemplo yo quiero dejar esto de una manera que me convenga, debería ocurrir lo siguiente. Si yo quiero, digamos, deshacerme de ese tau, debiera multiplicar por 1 partido en tau en la sync, acá. ¿Okay? Si hago eso, si multiplico por 1 partido en tau acá, me va a aparecer multiplicando al otro lado. ¿Ok? Y además, me va a aparecer dividiendo a mi espectro en frecuencia. Con esto, bueno, este tau, se me iría con este tau, me daría eso. ¿Sí? Sí. ¿Ok? No sé si se entendió o confundí más con eso. En el fondo, ocupar esta propiedad que me permite reciclar las transformadas y esta propiedad que me permite saber qué ocurre cuando comprimo o descomprimo una señal. ¿Ok? Ordenándolo un poco, para dejarlo más claro, voy a rayar aquí mismo. Nosotros tenemos que de partida en tau, la transformada era tau sin de f tau. ¿Ok?
Si yo aplico directo la propiedad de dualidad, en el fondo es cambiarle los roles a la transformada, evaluarla en el tiempo, y a la señal original evaluarla en menos f. Entonces hagamos eso. En este caso me quedaría tau sinc de el tiempo tau va a ser si solo si, recordando que esta es la transformada continua, la señal original en el tiempo, pero evaluada en menos f. ¿Okay? Y como el rank de una función par me da lo mismo. ¿Okay? Una reflexión en el eje vertical. Es lo mismo. ¿Okay? Luego, si me interesa solamente saber la transformada de la sinc, pero no multiplicada por este tau ni adentro ni afuera, bueno, sé que mi transformada cumple con linealidad, es decir, puedo multiplicar por 1 partido en tau en ambos lados. ¿Okay? Entonces me quedaría sinc de t tau, y solo si ctft, y aquí aparecería el 1 partido en tau de rect de f partido en tau. Y luego, si me quiero deshacer de esta cuestión de acá, de este tau que está multiplicando el argumento, multiplico dentro por 1 partido en tau. Me deshago de ese tau del argumento. Al multiplicar por 1 partido en tau dentro del argumento, al otro lado, en la frecuencia, en vez de estarse multiplicando, va a pasar dividiendo. Se me quedaría f partido en tau. Perdón, f partido en tau por 1 partido en tau. ¿Sí? Y además, va a aparecer dividiendo acá. ¿Ok? Entonces, este tau se me va con este tau, y este tau se me va con este tau. Sí. Y luego me daría que la sinc de t en el tiempo, le saco la transformada, me da la red de f. Eso me había dado antes, ¿no? ¿O no? Ah, no, chuta, perdón. ¿O sí? Ah, ya sé que pifia me mandé aquí. Ah, no, está bien. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O confundí más? Ahora me quedó más claro a mí por lo menos. Esto es como para intentar encontrar una transformada a través de puras propiedades, o sea, sin saberla realmente. Claro. En el fondo, justamente, en el fondo reciclar lo que ya hayamos hecho. Ujú. ¿Ok? Recomiendo usar esas dos propiedades, la propiedad de dualidad, que me permite reciclar la transformada, y la propiedad de escalamiento temporal, para arreglar la función como queramos. ¿Okay? Entre esas dos se llevan muy bien, nos va a permitir reciclar varias transformadas, no estar sacando la sinc, digamos, la transformada de la sinc, pero con integrales, por ejemplo. Nacho, una ¿Ok? consulta. Dígame. Es que no estoy dando valores distintos. Porque tenéis como sin de t por la red de tau f. Ah, sí, creo que aquí me dio esto acá. Sí. Sí, que aquí probablemente lo hice muy desordenado y Sí, se fue me... porque pasaste para abajo la sync, pero la pasaste solamente con el T y eliminaste el tau como que lo sacaste el tío. Claro, acá, en el argumento. Sí, pero del lado izquierdo de la sync. Ah, Cuando claro, aquí lo saqué. lo pasaste de arriba Claro, a abajo, lo sacaste el claro. tiro. Claro, aquí me saltó un paso, lo más probable es que me haya equivocado. O sea, Lo que pero lo que hiciste pasó... después está bien, ¿verdad? Claro, esto sí. Ah, ya vale. Aquí sí, con colores y estamos ordenados. Pero eso en el fondo, ocupar esas dos propiedades para reciclar transformadas y tenerlas presentes. Y estas dos son como, yo qué sé, las dos más importantes, que nos sirven para reutilizar cosas. Bueno, después venía la propiedad de desplazamiento temporal, que nos servía para, bueno, desplazar señales en el dominio de la frecuencia. Esto, en palabras, digamos, fancy,
lo que te dice es que si tú tenías una señal compuesta en muchas componentes en frecuencia, es decir, por ejemplo, una señal que se componga de, yo que sé, de varios armónicos, ¿ok? Así, bla, 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 más, yo que sé, Z, no, esto se puede confundir con una transforma de AC, por seno de n omega 0t. Así que bueno, si yo desplazo toda esta señal FT en el tiempo, todas las componentes, digamos, todos los armónicos, todas las componentes de frecuencia de mi señal original se deben desplazar la misma cantidad de tiempo. Eso en el dominio de la frecuencia se traduce en que las frecuencias se tienen que someter a distintos desfases para, en el dominio del tiempo, alcanzar el mismo desfase temporal. ¿Okay? Entonces, en el tiempo van a someterse al mismo desfase temporal, pero en la frecuencia se van a someter a un desfase que va a depender de su frecuencia. ¿Okay? ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, si yo quisiera graficar, digamos que tengo el espectro de la red, que este es el ejemplo que di la semana pasada, si yo la desfaso en el tiempo, perdón, digamos que es una señal en el dominio de la frecuencia. ¿Okay? Este fue mi espectro en frecuencia. Si esta señal fue retardada en el tiempo, la señal original, digamos que fue retardada, digamos que x de t era algo, multiplicado por un desfase. Perdón, ahí estoy confundiendo también. Desfasada, ahí simplecito. Desfasada, ¿ok? Sus componentes en frecuencia, esta es el espectro de frecuencia de esta señal inventada. Su espectro de frecuencia, la fase va a ser una recta, ¿okay? Que va a someter a todas sus componentes proporcionalmente según la frecuencia que tengan. ¿Okay? Entonces aquí aparece esta recta con pendiente 2pi t0, ¿okay? Que somete a cada componente en frecuencia a un valor de desfase. ¿Okay? Digamos que esto llega hasta 1 partido en tau, es también 1 partido en tau, y esto está en frecuencia. ¿Okay? Es decir, las componentes que estén en 1 partido en tau se va a someter a un desfase de menos 2pi f 1 partido en tau. La componente que esté en 1 partido en 2 tau se va a someter a un desfase de menos 2pi ¿cuánto? 1 partido en 2 tau por f, no, por t sub 0, perdón, acá arriba no era f, sino t sub 0. Ahí sí. Es decir, cada componente se desfasa en frecuencia proporcionalmente según su valor en frecuencia. ¿Okay? Eso era el desplazamiento temporal. Y después teníamos el desplazamiento en frecuencia que me permitía modular señales. ¿Ok? Esto es bastante interesante porque me permite mover el espectro de una señal a otro valor de frecuencia base. ¿Ok? Es decir, si nosotros multiplicamos, por ejemplo, una red por un coseno de algo, omega 0t, luego este espectro, es decir, si la red estuviera sola, si no estuviera el coseno, bueno, sería una sinc. ¿Ok? Esa sinc es horrible. Luego, al multiplicarlo por el coseno, ocurre esto, según la propiedad de desplazamiento en frecuencia, ya que el coseno se puede descomponer en exponenciales complejas. Una exponencial compleja, multiplicando una señal en el tiempo, me genera un desfase en frecuencia. Como el coseno son dos exponenciales complejas, sumadas y multiplicadas por un medio, luego el espectro en frecuencia de esta red van a ser dos sincs. ¿Ok? Ahora con la mitad de amplitud,
decir, el espectro en vez de estar centrado, va la redundancia en el centro, ahora se dispersó a los lados, a la mitad, y ahora tiene como frecuencia central el omega 0. Esto me permitía poner en el dominio de la frecuencia, en el espectro de frecuencia, varias señales sin que se superpongan. Ahí aparecía el Frequency Division Multiplexing, creo que era el FDM. Pero eso, esto nos va a permitir modular señales. Y esto va a ser fuerte en la unidad 2. ¿Ok? Eso fue la ayudantía pasada. Ahora, la ayudantía de ahora, lo único que les quiero mostrar es bastante cortito para ya empezar con el ejercicio. Bueno, esto era lo anterior. También podemos aplicar la transformación Fourier para señales periódicas. ¿Okay? Habíamos visto recién su aplicación para señales que pueden ser aperiódicas también. ¿Okay? Y no nos preguntamos mayor cosa. ¿Okay? En este caso, los vamos a volver a aplicar a señales periódicas y podemos verlo desde la parte de que, bueno, una señal periódica la puede expresar como la suma ponderada de sus coeficientes de la serie de Fourier exponencial, valga la redundancia, ponderadas por exponenciales complejas de lo armónico. ¿Okay? Que en su argumento tenían la frecuencia de lo armónico. ¿Okay? Si yo aplico la transformada a esto directamente, bueno, los coeficientes son números, y es demostrarle que, bueno, en el fondo, una sumatoria de exponenciales complejas las puedo rescatar como la sumatoria de pulsos en el dominio de la frecuencia. ¿Ok? Y eso, en el fondo. Esto es súper importante, ya que en el fondo podemos tener una señal cualquiera, digamos una red, ¿ok? Y si me piden hacerla periódica, digamos que a la red ya le saqué su transformada de Fourier. Digamos que sé que su expresión, o digamos que ya tenemos su expresión, claro, que es tau sinc de f tau. ¿Ok? Luego tengo la envolvente de, ahora esta es rect de t. Luego esta me define la envolvente de los coeficientes. ¿Ok? Entonces primero saco la transformada, que se estaba acá, obtengo los coeficientes de sub n, que era uno partido en el periodo muestreo, o sea, el periodo completo, por g, n y por f sub 0. ¿Okay? Ya tengo la transformada, llego y la uso acá y obtengo los coeficientes. ¿Okay? Luego, si quiero hacer la periódica, este rect, y repetirlo varias veces en el tiempo, ¿okay? Con t sub 0. ¿Eso no? Vale. ¿Ok? Yo llego hasta esta expresión. En el fondo, si tengo una señal aperiódica y la quiero volver periódica, llegar y aplicar. ¿Ok? Y hay varios ejercicios que son de este estilo. Vamos a ver ahora un ejercicio. No ahondar mucho en esto de momento, pero ver ese potencial que tiene esta propiedad. La transformada de Fourier, entonces, se puede pasar al lado periódico. Podemos ver que la transformada de un tren de impulsos en el dominio del tiempo, la transformada de un tren de impulsos, ¿okay? En el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, también es un tren de impulsos, digamos que son impulsos unitarios. No es que tengan altura 1, sino que tienen área bajo la curva 1. Luego en el dominio de la frecuencia, sigue siendo un tren de impulsos, pero cada uno ponderado por la frecuencia fundamental. ¿Ok? Y cada f sub 0.
Esto de acá está en cada periodo de subserie. Esto es súper potente porque nos va a permitir muestrear señales a partir del dominio del tiempo, pasarla al dominio de la frecuencia y analizar su espectro, a partir de ciertas propiedades de la convolución. Ahora vamos a ver la convolución. La convolución, bueno, era esta típica integral que a uno le explican en no me acuerdo qué mate, que en el fondo es una señal móvil. La señal móvil es omega, o sea, omega, W, y dejamos una señal fija, G, pero no en el dominio del tiempo, sino en tau. La convolución lo que me dice, así como palabras muy burdas, es cuánto se parecen las señales. A partir de la convolución yo puedo sacar ciertas propiedades de correlación, y la convolución es súper importante en las telecomunicaciones porque nos permite obtener ciertas relaciones entre señales, nos permite mostrar ciertas cosas. Ahí aparece no me acuerdo si era teorema o propiedad de autocorrelación, etcétera, etcétera. Pero bueno, la convolución, palabras simples, me dice, mira, si tú tenés una función g de t, digamos un cuadrado, un rectángulo, perdón, y tenés un triángulo, de amplitud unitaria también. Este es tu W de t. Y puede ser cualquiera. El g de t puede haber sido el triángulo o el otro. La convolución lo que hace es calcular la integral del producto de estas señales, pero mientras que el triángulo, para este caso, se va moviendo de izquierda a derecha. Esto de acá lo puedo escribir como W de menos tau menos t. ¿Ok? El menos significa que primero tengo que reflejar este triángulo, así como dar la vuelta, reflejarlo en torno al eje vertical, y después empezar a moverlo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a volver a plantear esta función g de t, pero ahora no en el dominio del tiempo, sino en el dominio tau. Es una variable muda nomás para calcular la convolución. Hago lo mismo, ¿qué hice? Hago lo mismo con este triángulo. En este triángulo no se va a notar mucho, pero si la señal es asimétrica, ¿por qué aprieto cada rato? La señal es asimétrica, tengo que primero aplicar la reflexión en torno al eje vertical, pero veamos. Lo que hace la convolución es pescar esta señal W y moverla de izquierda a derecha. Moverla de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha, y ahí se comienzan a tocar estas dos señales. Cuando se comienzan a tocar, se comienza a calcular la integral del producto en ese instante. Están tocando, se superponen, y continúo calculando la integral, el área de la curva del producto de esa señal, de esas dos señales. Se sigue moviendo, se sigue moviendo, se sigue moviendo, y ahí el triángulo se comienza a salir, y ahí terminaría digamos, la convolución, en cuanto a volver que están distintos ceros. ¿Okay? Eso es la convolución, ir calculando el área y después podemos ir graficando la función que va saliendo. ¿Okay? Se puede hacer por tramos, hay distintas técnicas, métodos gráficos, pero bueno, para este curso eso no importa. Lo que vamos a usar, sí, es que la convolución en el tiempo es una multiplicación en el dominio de la frecuencia, y que la multiplicación en el tiempo es una convolución en el dominio de la frecuencia. ¿Okay? Cuando analicemos sistemas, tal vez próxima ayudantía puede ser, siempre que yo meto una entrada a un sistema, que un sistema me modifica la señal, hace ciertas cosas con la señal y después tengo una señal de salida, lo que ocurre en el tiempo es una convolución. Y en la frecuencia trabajamos con multiplicaciones. Esto nos facilita mucho las cosas. ¿Okay? En cuanto a cálculo, análisis espectral, análisis de frecuencia, ¿okay? Análisis de filtros, etcétera, etcétera. Pero eso. Tenemos el teorema de la convolución,
que nos permite transformar multiplicaciones de convolución en el tiempo, en multiplicación en el dominio de la frecuencia, y multiplicación en el tiempo en convolución en el dominio de la frecuencia. ¿Ok? Ahora, ¿para qué nos sirve la convolución? Por ejemplo, nos permite para definir señales periódicas. Digamos que tenemos una señal A que existe de menos tau a tau. Es decir, A puede ser cualquier cuestión. A puede ser esta función, que existe de menos tau a tau. Si yo quiero hacerla periódica, a partir de una convolución, puedo, suena extraño, puedo convolucionarla con un tren de impulso. ¿Ok? Un tren de impulso sería algo así. No, mejor desde el centro. ¿Ok? Siguiendo la misma línea de lo que es la convolución, digamos que esta función, bueno, digamos primero que mi tren de impulsos tiene periodo menos t sub 0. Y siguiendo la misma línea de lo que es la convolución, digamos que esta señal A en el tiempo es la que se mueve. ¿Ok? Si yo voy moviendo esta señal de izquierda a derecha, ahí se empieza a integrar. La gracia de integrar una función multiplicada por un delta Dirac es que me da directamente el valor de esa misma señal. ¿Ok? Es decir, la propiedad sería algo así, me puedo estar equivocando. Si integro una cuestión de infinito a infinito, una función, esta función, bueno, está en el tiempo, y la multiplico por un delta Dirac en algún instante. Si integro eso, el resultado va a ser el valor de esta misma señal en el instante. Esto es muy potente porque en el fondo me dice que si estoy haciendo una convolución de esta señal aperiódica con un tren de impulso, cuando mueva esta señal y la empiezo a integrar, acá el resultado de la convolución me va a dar literalmente la misma función. ¿Okay? Voy pasando por todos los trenes y el resultado de, ahí es donde tengo espacio, de esto convolucionado con eso sería literalmente la señal original, pero repetida. Si es que logro cuadrarlo. Ay, no, lo estoy dibujando pésimo. ¿Ok? Entonces es súper importante, porque en el fondo nos permite a partir de una convolución definir señales periódicas. Y como sabemos que la convolución en el tiempo es una multiplicación en la frecuencia, es bastante cómodo. ¿Ok? ¿Dudas con eso? ¿Esto lo alcanzaron a ver en clase? Sí, lo vimos. Ah, ya. ¿Pero alguna duda con eso de la convolución? ¿O todo claro? Yo creo que va a tener dudas cuando lo vea así frente a un problema. Ahí yo creo que ya no va a ser tan sencillo, porque así como está explicado, está así simple. Claro. Claro, claro, eso puede confundir, pero bueno, ahí ojalá alcancemos uno o dos ejercicios. Ahí sí me plantean las dudas. ¿Ok? Ya se me va a pasar la hora, pero bueno, reitero de que los ejercicios que no se alcancen a hacer los voy a subir en cápsula. Pero me importa terminar la explicación. Bueno, esa era la convolución que me permite definir señales periódicas a partir de una señal aperiódica, cualquiera. La misma convolución me permite explicar lo siguiente, que si yo tengo dos señales G1 y G2 de T, con anchos de banda B1 y B2 en Hz, respectivamente, el ancho de banda del producto de estas señales es directamente la suma de los anchos de banda. ¿Okay? Esto les pido lo piensen, lo analicen, lo digieran, y lo tienen por el camino de la convolución. Que bueno, si yo estoy multiplicando estas dos señales en el tiempo, es una convolución en la frecuencia.
¿Ok? ¿Y qué ocurre con la convolución? Por ejemplo, piénselo de esta forma. Digamos que tengo un rect. Lo voy a mostrar en el tiempo, ¿no? Si tengo un rect y lo convoluciono con un rect, este es el ejemplo típico, que existe entre menos 1 partido en tau, menos 1 partido en tau, 1 partido en tau. Si yo pesco este rect, por ejemplo, y lo empiezo a mover para convolucionarlo, de izquierda a derecha, parto, ¿ok? El primer valor del resultado de la convolución ¿ok? Uy, se me fue. Ahí. Va a doblar, digamos, el ancho de la señal. Es decir, estoy acá. ¿Ok? Este rect, cuando se comienza a tocar con el otro rect, el centro de este rect que se está moviendo está en menos 2 partido en tau. Y la convolución va a terminar en 2 partido en tau. Bueno, la convolución de 2 rects es una triangular. En este momento no me acuerdo si era de amplitud unitaria o tenía otra amplitud, pero esa es la idea, que en el fondo el ancho, al menos en el ancho temporal, cuando convoluciona una señal consigo misma o dos señales distintas, la existencia de esta señal, el resultado, se expande. ¿Okay? Por ahí va el tema. ¿Okay? Porque aparece una convolución en frecuencia. Esto me está diciendo que bueno, si estoy multiplicando estas dos señales en el tiempo, va a aparecer una convolución en la frecuencia. Y natural que en frecuencia estas señales, el ancho, normalmente define mi ancho de banda. Y si yo convoluciono dos señales en frecuencia, se me expande la señal, es porque se están sumando los anchos de banda. ¿Okay? Eso. Así que tirarlo por el tema de la convolución y ahí uno va a entender lo que pasa con los anchos de banda, el ancho de la señal en el fondo. Luego tenemos la diferenciación temporal y la integración temporal. En palabras simples, para derivar una señal es simplemente multiplicar por J 2πf por la transformada. Es súper sencillo, en el fondo puedo tener la transformada de cualquier función y si quiero calcular la derivada en la frecuencia la multiplico por J2πf. Integrar es dividir por J2πf más este factor de acá que es el valor a continuo. ¿Okay? Entonces, estas dos son súper potentes porque en el fondo me permite solucionar problemas de polinomios de una manera súper sencilla. Es decir, si yo tengo un polinomio de grado 2, por ejemplo, en el dominio del tiempo, digamos una cuadrática, tal vez no me interesa calcular la integral, no quiero calcular la integral y no quiero calcular la integral de ninguna forma. Entonces derivo. Derivo. ¿Okay? Derivo esta cuestión. Aquí tiene pendiente negativa. Entonces la derivada de una cuadrática es una recta. Aquí tiene pendiente positiva. ¿Okay? Esta sería la derivada de t al cuadrado t. Vuelvo a derivar. La derivada sería, aquí tiene pendiente negativa. Y luego tiene pendiente positiva. La derivada sería constantes. Y vuelvo a derivar. Y ya la derivada se vuelve en pulso. ¿Okay? Aquí tengo una variación negativa. Aquí tengo una variación positiva. Y aquí tengo una variación negativa. Es decir, puedo analizar la derivada hasta llegar a puros pulsos y aplicar esta propiedad acá. ¿Okay? Como la derivada enésima es la transformada original por J2πf a la n, es decir, esto es igual
a J2pi-F, en este caso a la 3, por la transforma original. Luego, para sacar la transformada de esto, lo que tengo que hacer es, bueno, sacar la transformada de estos pulsos y dividirlo por esto. ¿Ok? Me permite sacar transformada de polinomios de una manera más sencilla, analizar las derivadas. ¿Ok? Y no estar integrando funciones polinomiales más complejas. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? ¿O no se entendió nada? Silencio. Entendido. Ya. Y ahora voy a intentar hacer al menos 2 ejercicios por la hora. Me va a pasar un poquito, pero como digo, después le dejo las cápsulas. Cualquier duda, les recomiendo verlas y la próxima semana traer dudas. ¿Ok? Bueno, vamos a partir con el problema 1. Ya estamos al final de la y estamos partiendo el ejercicio. Bueno, vamos a hacer estos dos. Enfoquémonos en esos dos. Para en el fondo mostrar lo que es una señal sinusoidal y una con convolución. ¿Ok? Entonces, tenemos la función x de 1 en t igual a 1 más j. Bueno, este es el problema 4.11. 1 más j seno en pi t por coseno de 2000 pi t. ¿Ok? Entonces, para proceder, siempre les recomiendo, ojalá, desmenuzar estas sinusoidales en exponenciales complejas, porque tenemos todas las propiedades disponibles para trabajar con exponenciales complejas. No así tanto seno y coseno en su forma compacta. ¿Ok? Entonces recordar. Bueno, recordar también que este J es un, si lo grafico en el plano complejo, ¿ok? Es un vector que apunta hacia abajo. Es decir, tiene un desfase de menos pi medio. Este J lo podría escribir, si se me da la gana, como una exponencial compleja con un desfase de menos pi medio. Apunta hacia abajo. ¿Ok? Si es que eso les sirve de algo. Bueno, en este caso no mucho, pero era un dato freak que les puede servir. Bueno, el seno lo puedes componer en su forma exponenciales complejas. Queda negativo y todo dividido en 2j por esto me da e a la j 2000 pi t menos e a la menos j 2000 pi t dividido en 2. Perdón, esto es más. Ahí sí. Ok, entonces este j se va con este j. Puedo sacar los dos multiplicándose afuera, me da un cuarto. Y me quedan las exponenciales complejas. ¿Ok? Se están multiplicando. Para hacerlo ver y ocupar convolución de alguna forma, lo que tenemos son dos términos con exponenciales complejas multiplicándose en el tiempo. Es decir, si yo saco la transformada de Fourier a partir de esto y lo dejo así como multiplicación, me da lo siguiente. Aplico la transformada de Fourier, me queda su espectro en frecuencia. La transformada de una constante es un delta. ¿Alguien tiene dudas de eso? ¿No? Bueno, también se puede sacar por el par. Y yo sé, bueno, un delta de Dirac tiene una variación infinita en t igual 0. Es decir, su transformada ocupa todo el ancho de banda, una constante, ocupa todas las frecuencias. Necesito todas las frecuencias para componer dicha variación tan enorme. Y si ocupo la propiedad de dualidad, me dice que entonces, bueno,
una constante, la transformada va a ser el mismo delta Dirac, pero evaluado en menos f, que es lo mismo que f, porque es una función par, ¿sí? Es simétrico. Entonces, con esa dualidad puedo sacar que la transformada de una constante de un delta Dirac ocupa una frecuencia. No, ni siquiera eso, la frecuencia es cero, no. Más un cuarto de las transformadas de estas exponenciales complejas. ¿Okay? Como aquí había una multiplicación, ahora va a haber una convolución. También pudimos haber multiplicado estas exponenciales al comienzo y dejarlas en otras exponenciales. Bueno, la transformada de Fourier de exponenciales, una exponencial multiplicando una función al tiempo me desfasa el espectro de frecuencia. Aquí podemos verlo de la siguiente forma. Esta exponencial de acá está multiplicando un 1. Esta exponencial de acá está multiplicando un menos 1, de acá a un 1, de acá a un 1. ¿Okay? Y ya habíamos visto que la transformada de un 1 es un delta Dirac. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta exponencial me desfasa en frecuencia. ¿Ok? Ese delta Dirac. Ahora, esto lo puedo escribir como en el formato 2πf. ¿Ok? Y ahí sale que la frecuencia de desfase para este caso va a ser 500. ¿Ok? Porque lo tengo que escribir, en este caso lo estoy trabajando con Hertz. Tengo que reconstruirlo a partir del 2πf. ¿Ok? Entonces, esto acá va a ser la transformada de una constante, es decir, un delta Dirac, desfasado en 500 Hz, en frecuencias positivas. Cuando desfaso una señal hacia la derecha, va con un menos. ¿Ok? Luego, menos, la transformada de una constante que un delta Dirac, en este caso desfasado hacia la izquierda, en menos 500. Me parece con un más. Y esto convolucionado con la misma idea, esto es un delta Dirac. Ahora la frecuencia es 1000 hacia la derecha, más otro delta Dirac con 1000 hacia la izquierda. ¿Ok? Ya, pues ahora, ¿qué sucede? Tengo la convolución de dos pares de pulsos. Y como diantres veo eso, bueno, lo puedo ver de una manera gráfica. Siempre pensar cómo funciona la convolución. Digamos que voy a convolucionar, bueno, es lo que hay que hacer, vamos a convolucionar los delta que están en 500. El que está en frecuencias positivas, positivo. El que está en frecuencias negativas, negativo. Este está en menos 500. Este está en 500 Hz. Y acá a la derecha tengo los dos deltas aplicados en 1000 Hz, positivo. ¿Ok? Entonces puedo hacer gráficamente la convolución para darme cuenta de cómo se va a ver el resultado. ¿Ok? Por ejemplo, si selecciono estos pares de deltas para hacer los que se van a mover en la convolución, ¿ok? Digamos que estos se van a mover, entonces parto convolucionando. Empiezo a mover esta función y se tocan esos dos deltas. ¿Ok? En este momento, el centro de esta función de acá, ¿dónde se encuentra? ¿El menos 1000? ¿En menos 1000? Digamos, el origen de esta gráfica, ¿dónde se encuentra? Respecto, si es que estoy viendo la gráfica a la derecha, ¿dónde se encuentra el origen de la gráfica a la izquierda? Ah, menos 500. 1500. Menos 1500, claro. No, el que- Entonces, me va a aparecer un delta de Dirac en menos 1500. Luego,
continúa, 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 continúa. Y el otro me va a aparecer en menos 500. ¿Ok? Este es un punto, mi centro de la gráfica está en menos 500. Es decir, en palabras simples, ¿qué es lo que va a ocurrir? El resultado de esta cuestión va a ser, estos delta Dirac van a aparecer a la izquierda. Bueno, ahí está menos 1000. Ahora este es menos 500, este es menos 1500. Y van a aparecer a la derecha. ¿Ok? Les recomiendo darse ustedes el ejemplo de cómo visualizar la convolución, pero en palabras simples, ¿qué es lo que ocurre? Puedo seleccionar cualquier par de pulsos y el otro par de pulsos se va a posicionar con frecuencia central donde se estén posicionando los otros pares de pulsos. ¿Ok? En este caso, este pulso positivo en menos 500 y negativo en menos 500 se montan sobre la frecuencia central 1000 y menos 1000. ¿Se entiende eso? ¿O no se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Eso en el fondo, para visualizar, digamos, las convoluciones. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, este sería el gráfico más o menos piente del resultado de mi convolución. Es decir, bueno, el resultado de esto, analíticamente, sería delta F. Ah, y bueno, habría que sumar ese delta F. El gráfico del resultado sería el delta F central más el resultado de acá ponderado por un cuarto. ¿Okay? Esto acá está por menos un cuarto, menos un cuarto y un cuarto. ¿Okay? Y me da un delta aplicado negativo en 1500 negativo, un delta aplicado positivo en 500 negativo, un delta negativo aplicado en 500 positivo, perdón, en 500 positivo, y un delta aplicado en 1500 positivo. ¿Okay? Esa sería la transforma de esta función. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Les pido atención en esto. Mi señal original es real o compleja. Para los que están ahí. Mi función original es real o compleja. ¿Compleja el x de t o no? ¿Cómo, cómo? ¿El x de t Sí, es compleja? sí, es compleja. Es compleja porque en el fondo el seno y el coseno solitos de por sí son, me van a dar puros valores reales, a pesar de que están compuestos por exponenciales complejas, pero no confundirse. El seno y el coseno son funciones que las puedo expresar en el dominio real. Real por real es real y por la unidad imaginaria me transforma toda esta función en una señal compleja. ¿Qué quiere decir eso? Lo que decía al comienzo la Ayuntía, que el espectro de fase se va a las pailas porque ya no va a ser una función impar. ¿Okay? No va a tener simetría en el... Perdón, aquí estoy... Esto tiene ya no va a tener simetría respecto al eje, al origen, perdón. ¿Okay? Entonces, si grafico el gráfico de fase de esta cuestión,
Bueno, en 500 positivo tengo un delta Dirac negativo. ¿Ok? El negativo lo puedo expresar como un desfase de menos pi. ¿Ok? Luego, en 1500, digamos que está por acá, tengo un delta Dirac positivo. Es decir, tiene un desfase de 0. Y lo voy a poner en un punto. Como delta de Kronecker. ¿Ok? El delta que está en el origen también es positivo. Un punto. El delta que está en menos 500 es positivo. En un punto. Esta de delta acá no me está cumpliendo con simetría respecto al eje puntual. Es decir, si mi función fuera real, si yo proyecto este punto al otro lado, la componente acá también debiera estar a un desfase, pero de pi, no de menos pi. ¿Ok? En este caso no se cumple porque mi función es compleja. Ya se perdió la función impar del gráfico de fase. ¿Ok? Y bueno, continúo con de acá. Ese sí está a un desfase de pi. ¿Ok? Entonces se pierde la simetría puntual. Y no alterarse, porque en el fondo eso es lo que ocurre cuando tengo una señal compleja. Ocurren estas cosas. ¿Ok? Ya no se cumple la simetría. Eso sí, sí se va a cumplir la simetría para el espectro, la magnitud del espectro. Eso sí, va a ser una función par. Pero cuando mi función es compleja, la fase del espectro ya no es una función impar. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? No, no. ¿No? Bueno, eso en el fondo, tener cuidado con eso, con ese detalle. Cuando mi función es compleja, se pierde la simetría. Lo otro, lo que pasa si tengo ya todo esto así, a partir de la relación que existe, digamos, entre la transformada de Fourier y la serie Fourier, con esto ya puedo obtener los coeficientes. ¿Ok? Directamente, solo me voy a fijar en las áreas. Recordar, esta frecuencia, esta frecuencia. A partir de este mismo gráfico de arriba, que es el espectro en frecuencia de mi función x1, puedo obtener los coeficientes. Ya no va a estar en función de la frecuencia, sino del número armónico. ¿Okay? Aquí tendríamos el primer armónico, segundo armónico, tercer armónico. Armónico menos 1, menos 2 y menos 3. Asumiendo que está alineado con el gráfico de arriba. ¿Okay? En este caso ya no tengo delta Dirac, sino que tengo pulsitos de Kronecker. ¿Ok? Esto no está a escala por si acaso. Es decir, de acá a acá, este es el espectro en frecuencia de x1. Esto de acá son los coeficientes de x1. ¿Ok? Esto sí los puedo etiquetar en el gráfico, perdón. Aquí vale menos un cuarto, y arriba vale un cuarto, y aquí a no escala 1. ¿Ok? Entonces a partir de esto podría calcular la potencia, por ejemplo, de x1. Y la potencia la puedo sacar por Parseval, que me decía sume los coeficientes al cuadrado. ¿Ok? En este caso, la frecuencia 0 tiene amplitud 1. A los lados. ¿Ok? A los lados tengo dos pulsos de un cuarto. Y esto me da 2. Y ahí directamente saco la potencia. ¿Ok? Aprovechar esto y no confundirse de que este gráfico de acá es el espectro
es la transformada de Fourier de mi señal. Estos acá son mis coeficientes. ¿Okay? Estos van en función de n, estos van en función de f. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Disculpa, ahí solamente se suman los n positivos para la próxima. Claro. Claro, en el fondo, por eso está este 2. Te suma la parte derecha y la izquierda. Ah, ya, gracias. De nada. Claro, ahí este es el coeficiente central, el de acá. Y este 2 por la suma acá, 2 veces, se va a repetir acá. ¿Ok? Esto sale directo a la potencia, entonces. Aprovechar eso. Y no hacerse drama de que estos sean delta Dirac y después se pase al delta Kronecker. Para esos casos se hace esa transformación. ¿Ok? Ahora rápidamente quiero pasarme al siguiente ejercicio, ya con eso termino, para no extender más, pero para que quede grabado algo. Este es sencillito y aplica la noción de señal aperiódica, que se hace periódica, pero ahora con una convolución. ¿Ok? En la tarea, en alguna parte hay un ejercicio de este estilo, que es lo que me dice que, bueno, tengo un rect, ¿ok? De ancho A, ¿ok? Es decir, llega hasta A medios y parte en menos A medios en el tiempo y amplitud unitaria, y lo convoluciono con un tren de pulsos. Lo convoluciono con un tren de pulsos bueno, de área unitaria cada, cada A segundos. ¿Ok? Y entonces ahí tengo que ver cuál es la transformada de eso. ¿Ok? Entonces, así sin pensarlo mucho, partamos con la transformada. En este caso, la transformada de esta función x2. ¿Ok? Tengo una convolución en el tiempo, lo puedo traducir en un producto de transformadas en la frecuencia. Recordar, convolución en el tiempo es multiplicación en la frecuencia. ¿Ok? Eso ahí. Y entonces aplico la transformada. La transformada del REP es la más conocida, está en tabla, está en todas partes. Esta es async de FA. ¿Ok? Y la transformada de un tren de pulso, habíamos visto que es otro tren de pulso. Estaba ahí, no. Acá. ¿Ok? Si mi tren de pulsos es cada t sub 0 segundos, la transformada va a ser un tren de pulsos ponderado por la frecuencia, que es 1 partido en t sub 0, y cada f sub 0 Hz. ¿Okay? Ahí ya no se desplazan cada t sub 0, sino cada f sub 0. Tiene sentido, está en la frecuencia. ¿Ok? Entonces, la transformada de esto, en este caso, mi frecuencia de f sub 0 es 1 partido en a. ¿Ok? Entonces, la transformada de esto va a ser 1 partido en a por el tren de pulsos, pero ahora en frecuencia. Y x espaciados ya no en A, sino en 1 partido en A, que es la frecuencia. ¿Okay? Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Siempre recurrir a una gráfica, digamos, sencillita, para no asustarse. Grafiquemos esto acá, la sync. Bueno, la sync es una cuestión así. Y tampoco tiene que estar tan detallado. Siempre que ustedes grafiquen sinks, no tienen que graficar tantas guatitas, ¿okay? Basta con graficar las dos primeras o las tres primeras, ¿okay? Porque recordar que es infinitamente larga, para no hacerse tanto drama.
¿Ok? Bueno, esta sinc, la frecuencia central, tiene magnitud A. Está ponderada en frecuencia por A. Es decir, si multiplico el argumento por A, mi señal se comprime en 1 partido en A. Y recordar que la sinc, como la definimos aquí en el curso, que es lo mismo que seno de IF partido en IF, se hace 0 en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6. ¿Ok? Entonces, si multiplico el argumento por A, voy a estar comprimiendo mi señal en A. Se va a dividir por A esos valores en donde se hace 0. ¿Ok? Etcétera, etcétera. En 1 partido en A, menos 2 partido en A, y menos 3 partido en A. Ahora, este tren de pulsos, lo que puedo haber hecho así para simplificar las cosas, este A se va con este A. Y ahí da uno. ¿Okay? Aquí estoy graficando la sin solita, entonces. Esto que está en celeste, entonces, es sin de FA. Ahora, este tren de pulsos, ¿ok? Está equispaciado cada uno partido en A de frecuencia. ¿Ok? Entonces tengo un pulso de magnitud unitaria, o sea, de área unitaria en el centro, otro pulso en 1 partido en A, otro pulso en 2 partido en A, otro pulso en 3 partido en A. ¿Ok? Recordar que estos pulsos tienen amplitud infinita, por eso pongo el 1 al lado, para decir que tienen área bajo la curva 1, no que tienen altura 1. 1, 1, 1. ¿Y qué es lo que ocurre? El resultado de esto, ¿cuánto es? El resultado, si multiplico la señal celeste, la sinc, con el tren de pulso. ¿Cuál es mi resultado? Va a dar el delta en 0. Así es. Todos estos deltas se mueren, porque el producto me da 0. Estos deltas están aplicados justo donde la sinc se hace 0. Y lo único que me va a quedar va a ser un delta en el origen, multiplicado por la sinc, que en el origen, en frecuencia 0, vale 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Me dio un delta, es decir, si la transformada es un delta, es que esta cuestión de acá, ¿cuánto da? Si la transformada me dio un delta, Da 1. da 1. Así es. Y se puede ver porque en el fondo yo al iba a decir convulsionar, bueno, al vaya, no sé, convolucionar, ahí sí, esto de acá, con esto de acá, ¿qué ocurre? El resultado va a ser algo de este estilo. Van a ser puros cuadraditos pegados. Y la suma de esos rects infinitamente me da 1. Luego se comprueba de que esta cuestión de acá me dio un delta de Dirac aplicado en f igual a 0. ¿Sí? ¿Una duda, consulta? ¿O está claro? Disculpa, la transformada del delta Dirac me daba 1, ¿cierto? La transformada del delta Dirac, el delta Dirac en el tiempo, ¿cierto? Sí. Sí, da 1. Entonces ahora le aplicas la inversa y también te da 1. ¿Eso o me equivoqué? O sea, lo que pasó aquí es al revés, es la dualidad, que la transformada de 1 es un delta Dirac en la frecuencia. Y si tuvierais el delta Dirac en el tiempo, la transformada es 1, ocupa todas las frecuencias. Pero la transformada de una constante ocupa la frecuencia 0 nomás, un delta Dirac en la frecuencia. Lo que ocurrió acá es que esta convolución, es decir, estos rects, convolucionados con estos tren de impulso, me da este resultado, que son puros rects pegados, sumándose, e infinitamente eso se hace 1, se hace una constante. Y con esto acá, gráficamente demostramos de que
esta convolución en el dominio de la frecuencia se transforma en una multiplicación de las transformadas. Y lo que ocurrió es que, bueno, esto acá es una sinc, la transformada del rect. Esto acá es otro tren de impulso, que es la transformada de otro tren de impulsos, pero en el dominio del tiempo. Y lo que ocurrió es que este tren de impulsos se hace cero en todas las frecuencias menos la frecuencia central. Ahí medio el delta de frecuencia. Entonces, claro, si la señal original, gráficamente la suma me da 1, me tenía que dar un delta Dirac en frecuencia. Es decir, solamente ocupar la frecuencia cero, la frecuencia constante. Eso, no sé si respondí la pregunta o me fui por Sí, las ramas. me quedó más claro. Gracias. ¿Será? Bueno, eso sería el ejercicio. Hasta acá quería que la identidad le pueda subir las cápsulas de los siguientes ejercicios. No sé qué opinan ustedes de eso, si lo encuentran inconveniente o No, yo les diría gusta la caleta. idea. Ya. Y eso, pues, le voy a subir las cápsulas. Ojalá las vean y si tienen consultas me las pueden hacer llegar al correo o la misma próxima semana, en la próxima ayudantía, podemos revisar las dudas que tengan. ¿Okay? La idea es que igual al armar las cápsulas no les consuma tanto tiempo de otros ramos. ¿Okay? Esa es la idea. Y eso, pues. ¿Alguna duda, consulta antes de cerrar? ¿No? Bueno, chicos, esa fue la ayudantía. Que estén muy bien, cuídense, que les vaya súper. Y ahí vean las cápsulas, pues, ahí si les sirve. Cualquier duda me la hacen llegar. Ahora voy a subir los desarrollos de los demás ejercicios también para que, si no quieren ver los videos, vean los desarrollos. Tal vez lo hacen más rápido, así. ¿Ok? Chao Eso. Nacho, que estés bien. Cuídate. Chao, Bueno, gracias. chicos, Gracias. cuídense. Nos vemos.